Relato de terror, el invitado no deseado en la cena de Navidad. Me llamo Andrea, tengo 29 años, y decidí compartir aquí una historia que ocurrió con mi familia hace algunos años, en una Navidad que hasta hoy sigue siendo tema de conversación entre nosotros. No porque estuviera llena de risas y momentos hermosos, aunque también los hubo, sino porque algo muy extraño sucedió esa noche, algo que hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar. En esa época, yo tenía 23 años y todavía vivía con mis padres. Vivíamos en una casa sencilla pero muy acogedora, en una zona rural de Minas Gerais. Mi madre, doña Lucía, siempre hacía cuestión de mantener las tradiciones navideñas. El árbol de Navidad lo armábamos a principios de diciembre, las luces parpadeaban todas las noches, y el olor del panetone recién horneado se esparcía por la casa durante la semana previa a la Navidad. Mi padre, don Alfredo, era más tranquilo, pero le encantaba reunir a todos en la mesa. Para él, la Navidad era sinónimo de familia. Ese año, la cena fue en nuestra casa, como siempre. Vinieron mis tíos, primos e incluso un vecino cercano. Era tradición que cada quien trajera un plato diferente, y la mesa terminaba llena de cosas deliciosas: pavó, arroz con pasas, que siempre dividía opiniones, ensalada de pollo y un montón de postres. Nos sentábamos alrededor de una mesa larga que mi padre se encargaba de traer del porche al comedor. Todo comenzó como siempre, risas altas, mi tío Seca contando las mismas historias de siempre, mi prima Natalia quejándose del calor mientras comía helado. Pero esa noche hubo algo que dejó a todos incómodos. Algo que solo logramos comprender mucho después. Todo empezó de una forma tan sutil que, al principio, nadie le dio mucha importancia. Mientras todos se acomodaban en la mesa, colocando los platos y sirviéndose bebidas, me di cuenta de que había una persona nueva sentada en la esquina, cerca de la ventana. Era un hombre. Estaba vestido de forma sencilla, con una camisa blanca ligeramente arrugada y pantalones oscuros, pero había algo en el que parecía fuera de lugar. Presumí que era amigo de alguien. La Navidad es así, ¿no? A veces un pariente trae a un conocido de última hora y nadie se molesta, porque la idea es compartir el momento. Aún así, él parecía demasiado callado. Mientras todos conversaban y reían, él permanecía sentado, mirando la mesa con una leve sonrisa, ese tipo de sonrisa educada, ¿saben? Mi madre, como buena anfitriona, le preguntó: ¿quieres más de esto, cariño? Él simplemente negó con la cabeza, sin decir nada. Me di cuenta de que todavía no había tocado ninguno de los platos. Sus cubiertos estaban exactamente como mi madre los había colocado antes de que comenzara la cena. Con el tiempo, algunas personas empezaron a notar que nadie sabía quién era. Mi tío Seca, que nunca pierde la oportunidad de bromear, le susurró a mi primo: ¿será el novio de Andrea? Yo rodé los ojos, pero aquello me dejó intrigada. Entonces, en voz baja, le pregunté a mi madre: mamá, ¿quién es ese hombre allí en la punta? ¿Eh? ¿No es amigo de Seca?, me respondió. Me quedé callada. No quería ser indiscreta, pero la curiosidad empezó a carcomerme. Más tarde, durante el postre, me acerqué a Natalia y le pregunté: Nat, ¿conoces a ese tipo en la mesa? No. Pensé que era alguien de tu mamá. ¿Por qué? Y así fue con todos. Cada persona a la que le preguntaba me daba la misma respuesta: pensaban que era un invitado de otra persona. A pesar del creciente malestar, nadie se atrevió a enfrentarlo. Supongo que nadie quería pasar vergüenza si resultaba ser conocido de alguien. Pero el ambiente comenzó a cambiar. Era como si, cuanto más tiempo pasaba, más pesada se volvía la atmósfera. Entonces empecé a fijarme en los detalles. Su ropa parecía ligeramente anticuada, como algo que podría haberse usado hace décadas. Su cabello estaba bien peinado, pero un poco desarreglado,
como si hubiera enfrentado un viento fuerte antes de llegar. Y sus ojos tenían una expresión distante, como si estuviera físicamente presente, pero su mente estuviera muy lejos. Algo que realmente me puso la piel de gallina fue darme cuenta de que, en ningún momento, miraba directamente a nadie. Era como si estuviera observando al grupo entero al mismo tiempo, sin fijar la vista en nadie en particular. En un momento, mi padre se levantó para hacer un brindis. Levantó su copa, agradeció que estuviéramos todos juntos y deseó felices fiestas. Todos alzamos nuestras copas, incluido el hombre. Pero entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Mientras brindábamos, me giré para mirar nuevamente en su dirección. Él estaba allí, con la copa levantada, pero ya no había nada en su rostro. La sonrisa había desaparecido, y me miraba de una forma que hizo que un frío recorriera mi espalda. Fue rápido, apenas unos segundos, pero suficiente para hacerme desviar la mirada. Después de eso, la noche continuó de manera extraña. El hombre seguía sentado en silencio, y nadie se atrevía a preguntarle directamente quién era. Las conversaciones disminuyeron, y las risas empezaron a sonar forzadas. Entonces, en medio de una distracción general, creo que alguien dejó caer un plato, y todos miraron al suelo. Cuando volvimos a mirar hacia la mesa, él ya no estaba allí. Primero pensamos que podría haber ido al baño. Luego, que quizás salió a fumar o tomar aire. Pero cuando fuimos a buscarlo, simplemente no estaba en ningún lado. La puerta principal estaba cerrada con llave, las ventanas también, y nadie había escuchado pasos ni visto que se levantara. Esa noche terminó de manera extraña. La cena se acabó, pero nadie parecía dispuesto a comentar lo que había sucedido. Todos se fueron en silencio, y nosotros, que nos quedamos en casa, nos fuimos a dormir todavía intentando entender qué acabábamos de vivir. Al día siguiente, mientras mi madre recogía la mesa, encontró algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza, una servilleta doblada, con una escritura a mano que decía, «Gracias por la hospitalidad». En ese momento, todos dejamos lo que estábamos haciendo. Mi madre sostenía la servilleta con las manos temblorosas, tratando de entender de dónde había salido. No era la letra de nadie de la familia, de eso estábamos seguros. Mi padre intentó bromear para aliviar la tensión, al menos fue educado. Pero la verdad es que todos estábamos desconcertados. La servilleta fue la única prueba física de que ese hombre realmente estuvo allí. Parecía tan fuera de lugar, tan diferente, que comencé a preguntarme si lo habíamos imaginado todo. Pero era imposible. Yo sabía que todos habían visto lo mismo. Mi prima Natalia, que siempre ha sido más sensible, dijo algo que me inquietó aún más. ¿No lo sentiste? Era como si estuviera allí solo para observar. No sé cómo explicarlo, pero no parecía normal. Después de que todos regresaron a sus casas, nos quedamos en silencio por un buen rato. Mi madre, que usualmente se emocionaba tanto con la Navidad, parecía distante. Mi padre, siempre escéptico, intentaba no darle demasiada importancia a lo sucedido. Pero yo no podía sacarme eso de la cabeza. Unos días después, mientras revisábamos las fotos de la cena, encontramos algo que me dejó helada. En varias de las fotos, ese hombre aparecía. Pero había algo raro, en todas estaba ligeramente borroso, como si fuera una sombra o un reflejo mal definido. Incluso en las fotos donde todos los demás estaban perfectamente enfocados, él parecía fuera de lugar. Le mostré las imágenes a mi prima Natalia, y ella se asustó aún más. Dijo que eso confirmaba lo que había sentido, que él no era una persona común. No sé si creo en eso, pero las fotos fueron suficientes para dejarme incómoda. Unos meses después, decidí hablar con un vecino mayor, don Geraldo, que había vivido en la calle durante décadas y conocía todas las historias del lugar. Me escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando terminé, hizo una pausa larga antes de hablar.
Sabes que esta casa es muy antigua, ¿verdad? Dicen que hace muchos años hubo una cena de Navidad aquí donde no todos se fueron, si me entiendes. Se me erizó la piel con eso. No dio más detalles, pero dejó claro que había historias extrañas relacionadas con esa casa. ¿Será que ese hombre era algún tipo de espíritu? ¿Un recuerdo perdido de otra época? Hasta hoy, nadie de mi familia tiene una explicación concreta para lo que pasó esa noche. La servilleta desapareció poco tiempo después. Mi madre dice que probablemente la tiró sin querer, pero yo no estoy tan segura. Desde entonces, nunca hemos tenido una cena de Navidad como esa. Mi madre todavía decora la casa, y la familia sigue reuniéndose, pero el ambiente ha cambiado. Siempre que llega la Navidad, hay una tensión en el aire, como si todos estuviéramos esperando que algo inusual vuelva a ocurrir. ¿Y saben qué es lo más extraño? A veces, por la noche, cuando estoy en la sala donde sucedió todo, tengo la sensación de que no estoy sola. Relato de terror, el objeto maldito que apareció en mi árbol de Navidad. Quiero compartir algo que me ocurrió hace algunos años, en una Navidad que debería haber sido tranquila, pero que terminó convirtiéndose en la experiencia más perturbadora de mi vida. Siempre he disfrutado leer historias como las que muchos comparten aquí, pero nunca pensé que algún día tendría algo similar para contar. Hasta hoy, no sé exactamente cómo explicar lo que sucedió, y solo recordarlo me pone la piel de gallina. Me llamo Camila, tengo 34 años, en ese entonces, tenía 28 años y vivía sola en un apartamento pequeño pero acogedor, en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un lugar con mucha personalidad, ¿saben? Tenía esos pisos de madera que crujen al caminar, ventanas grandes con cristales originales, y un aroma característico, como de madera vieja. Siempre me gustó el ambiente nostálgico de ese lugar, y el silencio que predominaba en los pasillos me daba una sensación de tranquilidad, a pesar de estar en el corazón de una ciudad bulliciosa. Trabajaba como redactora freelance, así que pasaba mucho tiempo en casa. Y en esa época del año, ya que no tenía que enfrentar el tráfico para ir a una oficina, aprovechaba al máximo para entrar en el espíritu navideño. Siempre he sido una apasionada de la Navidad. Desde niña, decorar el árbol era el punto culminante de la temporada. Había algo mágico en desempacar los adornos antiguos, montar las luces y decorar el espacio con música navideña de fondo. Incluso viviendo sola, mantenía la tradición con entusiasmo. Los adornos que usaba eran una herencia de mi familia. Mi madre me había dado una caja llena de ellos cuando me mudé. Era una mezcla de piezas que habían pertenecido a mi abuela, otras que mi madre compró en viajes o recibió como regalos, y algunas que yo misma había adquirido. Cada adorno tenía su historia y cargaba un inmenso valor sentimental. Había una campanita de cerámica que mi abuela había usado desde los años 60, una estrella dorada que mi padre siempre colocaba en la cima del árbol, y varias bolas de vidrio pintadas a mano que eran tan frágiles que me daba miedo manipularlas. Ese año, decidí montar el árbol el primer fin de semana de diciembre. Estaba tan ansiosa que el viernes por la noche ya comencé a organizar la sala. Puse una lista de reproducción de canciones navideñas, preparé una taza de chocolate caliente, aunque no era el clima ideal para eso, ya que hacía calor, y saqué la caja de adornos del armario. Recuerdo haber sentido un olor característico cuando abrí la caja, algo que mezclaba el aroma de madera vieja con un toque de naftalina, el típico olor de cosas guardadas durante mucho tiempo. A medida que iba sacando los adornos, recordaba las historias detrás de cada uno. Algunos estaban un poco desgastados por el tiempo, con la pintura descascarada o rayones, pero eso solo los hacía más especiales. Era como si cada marca contara un capítulo de la historia de mi familia. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al fondo de la caja, envuelto en un trozo de periódico amarillento, había un adorno que no reconocía. Era una esfera pequeña, de un rojo profundo,
casi vino, con detalles dorados que formaban patrones sinuosos. No era exactamente aterrador, pero había algo en el que parecía fuera de lugar. A diferencia de los otros adornos, que podía asociar con un momento o una persona, ese parecía completamente nuevo para mí. Me quedé mirándolo un rato, tratando de recordar de dónde podría haber salido. Tal vez mi madre había guardado algo a última hora antes de darme la caja. O quizás era un regalo que alguien me dio y que simplemente olvidé. De cualquier manera, decidí colgarlo en el árbol. Aunque era diferente, combinaba con el resto de la decoración. Esa noche terminé de montar el árbol y me quedé admirando el resultado. Estaba hermoso, iluminando la sala con esas luces que parpadeaban en un ritmo calmado y casi hipnótico. El adorno rojo que no reconocía estaba colgado cerca del centro, donde, debo admitir, destacaba más de lo que me habría gustado. Pero ignoré ese detalle y me fui a dormir con esa sensación de haber cumplido con la tradición, con la casa finalmente en sintonía con el espíritu navideño. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. Pasé por la sala para preparar un café antes de comenzar a trabajar y, por costumbre, miré el árbol. Fue entonces cuando noté que el adorno rojo ya no estaba en el lugar donde lo había colgado. Estaba en una rama más baja, casi escondido entre las luces. Eso me incomodó. Pensé que tal vez lo había cambiado de lugar antes de dormir, aunque no recordaba haberlo hecho. Decidí ignorarlo y lo ajusté, colocándolo de nuevo en el centro del árbol. Durante el día, me distraje con el trabajo y casi olvidé lo sucedido. Pero esa noche, al apagar las luces de la sala para irme a dormir, no pude evitar mirar el árbol otra vez. Para mi sorpresa, el adorno estaba nuevamente en otro lugar. Esta vez, colgado en una rama lateral, casi en el borde del árbol. Me acerqué, tratando de entender. ¿Era posible que el peso del adorno lo hiciera deslizarse? Probé esto moviendo ligeramente el árbol, pero todos los demás adornos permanecieron en su lugar. Por precaución, tomé una foto del árbol antes de irme a dormir. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas o distraída. Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño. Me giraba en la cama con esa sensación incómoda de que algo no estaba bien, pero sin saber exactamente qué. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el árbol. El adorno estaba nuevamente en otra rama, esta vez más alto, casi en la cima. Cuando comparé su posición con la foto que tomé la noche anterior, no hubo dudas, el adorno se estaba moviendo. Traté de buscar una explicación lógica. Quizás alguna corriente de aire estaba empujando los adornos, aunque ninguna ventana había estado abierta. Incluso llegué a pensar que era solo mi ansiedad proyectándose en algo tan simple como un adorno, pero nada de eso tenía sentido. A partir de ese momento, comencé a observar el árbol con más atención. Durante los días siguientes, el patrón continuó. Cada mañana el adorno aparecía en un lugar diferente. Incluso intenté quitarlo del árbol y dejarlo en un estante, pero al día siguiente, como si nada hubiera pasado, estaba nuevamente colgado en una rama, como si nunca lo hubiera movido. Fue ahí cuando empecé a asustarme de verdad. La cúspide de esta historia ocurrió la noche de la cena de Navidad. Mi familia vino a mi apartamento, mi madre, mi padre, mi hermana menor y algunos primos. Era una noche animada, llena de risas y una mesa rebosante de comida. Por un momento, casi olvidé el adorno y esa sensación incómoda que me había estado persiguiendo las últimas semanas. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Durante la cena, mientras todos conversaban, un ruido seco proveniente del rincón de la sala interrumpió las conversaciones. Sonaba como si algo hubiera caído al suelo. Todos voltearon hacia el árbol, y allí estaba el adorno rojo, rodando lentamente hasta detenerse cerca del zócalo. Mi madre trató de bromear diciendo que no había asegurado bien los adornos, pero mi rostro debió reflejar lo que realmente sentía.
Yo sabía que ese adorno estaba bien sujeto. Lo había ajustado antes de la cena, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Cuando fui a recogerlo, un escalofrío recorrió mi columna. El adorno estaba frío al tacto, más frío de lo que debería estar considerando la temperatura de la sala. Lo volví a colgar en el árbol, tratando de disimular mi incomodidad. Pero durante el resto de la noche no pude apartar la mirada de él. Lo peor vino después de que todos se fueron. Cuando la casa quedó en silencio, el contraste entre el bullicio de la cena y la tranquilidad repentina era abrumador. Me quedé un rato en la sala, mirando el árbol. El adorno rojo parecía sobresalir más que nunca, como si demandara mi atención de manera inquietante. Decidí que no podía pasar otra noche con esa sensación. Abrí la caja de adornos y comencé a desmontar el árbol. Cada adorno que quitaba era un alivio, como si estuviera eliminando algo peligroso. Pero cuando llegó el turno del adorno rojo, algo me detuvo. Parecía diferente a los otros. Su color era más oscuro, y los detalles dorados que antes formaban patrones hermosos ahora estaban casi apagados. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Lo puse cuidadosamente en el fondo de la caja y lo cubrí con otros adornos. Cerré la tapa y guardé la caja en el armario, pensando que con eso resolvería el problema. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un sonido leve, como un rasguño, proveniente del armario. Mi respiración se detuvo. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero el sonido continuó, intermitente, como si algo se estuviera moviendo dentro. Reuniendo valor, abrí el armario y saqué la caja. La tapa estaba exactamente como la había dejado, bien cerrada. Decidí llevar la caja al lavadero y dejarla allí hasta decidir qué hacer. Cerré la puerta del lavadero con llave y volví a la sala, tratando de distraerme con cualquier cosa. Sin embargo, la incomodidad no desaparecía. Unos minutos después, escuché un ruido seco. Era el mismo sonido que había oído durante la cena. Mi corazón se aceleró nuevamente. Me dirigí al lavadero con las manos temblorosas y vi la caja en el suelo, abierta. En la parte superior de la pila de adornos estaba el adorno rojo, como si se hubiera colocado allí por sí solo. Fue en ese momento cuando supe que esto no era normal. Agarré el adorno con una mezcla de urgencia y rabia. Me dirigí a la cocina, abrí la ventana y lo arrojé al contenedor de basura exterior, sin pensarlo dos veces. Regresé al apartamento sintiéndome agotada, como si hubiera estado luchando contra algo invisible. Esa noche, finalmente pude dormir, pero no por mucho tiempo. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido en la sala. Era el mismo sonido seco que había oído antes. Mi cuerpo se congeló. Tomé mi celular para usar la linterna y caminé hacia la sala con pasos cautelosos, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar el apartamento vacío. Cuando iluminé el árbol, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Allí estaba, el adorno rojo, en la misma rama central donde lo había colocado por primera vez. No sé cómo explicar lo que pasó después. Mis manos comenzaron a temblar y sentí una mezcla de miedo y desesperación. Decidí que debía deshacerme de él de una vez por todas. Lo tomé con cuidado, lo coloqué dentro de una bolsa y salí de casa inmediatamente. Ya era casi de madrugada, pero no me importó. Caminé hasta una plaza que estaba a unas cuadras y arrojé el adorno a un contenedor de basura. Me quedé allí unos minutos, simplemente respirando, tratando de calmarme. Cuando volví a casa, el árbol parecía normal otra vez. En los días siguientes, estuve esperando algo, que el adorno regresara, que algo extraño ocurriera, pero nada pasó. Al parecer, todo había terminado. Hasta hoy, no sé de dónde salió ese adorno. Le pregunté a mi madre, y ella dijo que nunca lo había visto.
Ningún familiar sabía nada de él. Lo más extraño es que, desde aquella Navidad, perdí completamente las ganas de decorar mi casa para las fiestas. Sé que puede sonar exagerado, pero ese adorno me dejó con una sensación que nunca pude olvidar. Era como si no fuera solo un objeto, sino algo vivo, de alguna manera. Relato de terror, la extraña presencia captada en mi video de Año Nuevo. Hasta el día de hoy no puedo olvidar lo que ocurrió en la noche de Año Nuevo de 2019. No fue el tipo de evento que deja marcas físicas ni algo fácil de explicar, pero me persigue cada vez que recuerdo las imágenes de esa celebración. Decidí compartir esto aquí porque creo que, como muchos de ustedes, pienso que hay cosas que simplemente no tienen una explicación lógica, y eso es lo más aterrador. En esa época, todavía vivía con mis padres en un barrio tranquilo, y mi familia tenía la costumbre de pasar el Año Nuevo juntos. No éramos demasiados, pero lo suficiente para llenar la sala de una casa y hacer que la celebración pareciera mucho más grande de lo que realmente era. Mi tía Regina siempre organizaba las reuniones. Ella vivía en una casa de 2 pisos, amplia, con ventanas altas y un patio trasero grande. La sala era el corazón de las fiestas, decorada con luces de colores, adornos dorados y plateados, y una mesa repleta de comida que comenzaba a preparar semanas antes. Esa noche llegamos alrededor de las 9 de la noche, junto con mis padres y mi hermana menor. La casa ya estaba llena de familiares, mis primos corriendo en el patio, mi abuela sentada en su silla favorita en un rincón de la sala, y mis tíos hablando animadamente sobre sus planes para el próximo año. Las risas y el sonido de los cubiertos chocando con los platos se mezclaban con la música de fondo, creando ese caos típico de las reuniones familiares. Soy el tipo de persona que siempre está registrando todo. Siempre llevo mi celular para tomar fotos y grabar videos, especialmente en fiestas como esta. Me gusta capturar momentos espontáneos, sonrisas, niños jugando, esos instantes que, al mirarlos después, te llenan de nostalgia. Pero esa noche, no sé por qué, algo en el ambiente se sentía diferente. Desde que entré a la casa, noté que estaba más fría de lo habitual. No era el aire acondicionado, mi tía no usaba aire, solo ventiladores, y el calor de la cocina normalmente hacía que la casa se sintiera cálida. Pero esa noche, el aire era frío, casi incómodo, como si algo estuviera absorbiendo el calor del ambiente. Decidí no prestarle demasiada atención. Otro detalle que me incomodó fue la sala. Parecía más llena de lo que debería estar. Conocía a todos los presentes, pero, en algunos momentos, tenía la sensación de que había más personas de las que podía contar. Era como si, al mirar a los grupos de familiares dispersos por la sala, siempre hubiera alguien extra, pero nunca lograba identificar quién era. Intenté ignorar esa sensación. La noche era para celebrar, y todos parecían estar felices. Mi tía Regina se había esmerado con la comida, y el vino fluía generosamente. Cerca de las 11:30, comencé a prepararme para la cuenta regresiva. Tomé mi celular, ajusté la cámara y decidí grabar todo. El momento de la medianoche, los fuegos artificiales afuera, los abrazos y los brindis. En ese momento, parecía una buena idea. A medida que se acercaba la medianoche, la energía en la fiesta crecía. Todos se reunieron en la sala, donde habían corrido la mesa de centro hacia un lado para hacer más espacio. La música estaba más alta, las copas se llenaban de champán, y los niños, que antes corrían por el patio, ahora estaban sentados en el suelo, mirando fijamente la televisión que mostraba la cuenta regresiva oficial. Con mi celular en mano, comencé a grabar. Me gusta moverme por la sala, capturando momentos naturales. Mi abuela sonriendo, mi tía Regina asegurándose de que todos tuvieran sus copas listas para brindar, y mis primos adolescentes tomándose selfies y riendo entre ellos. Era el tipo de escena que quería conservar para siempre. Recuerdo pasar cerca de la puerta de vidrio que daba al patio.
El reflejo mostraba el interior de la casa, pero, por un instante, me pareció ver algo diferente. Fue rápido, como una sombra, pero desapareció antes de que pudiera entender qué era. Sacudí la cabeza, tratando de no prestarle atención. Tal vez era solo un reflejo de las luces parpadeantes o alguien pasando cerca. Seguí grabando. Cuando comenzó la cuenta regresiva 10, 9, 8, me moví hacia el centro de la sala para captar los rostros de todos al mismo tiempo. El grito de Feliz Año Nuevo fue ensordecedor. Las personas se abrazaban, brindaban, los niños corrían y reían. Todo parecía perfecto. Después de la euforia inicial, volví a grabar momentos más específicos. Capturé a mi tía bailando con mi papá, a los niños jugando con globos y a los fuegos artificiales iluminando el cielo afuera. La sala estaba llena de risas y movimiento. Pero, al recordar ahora, creo que también estaba llena de algo más. La noche continuó con normalidad. Las personas se sirvieron postres y conversaron hasta tarde. Cerca de las 2 de la madrugada, la mayoría ya se había ido. Ayudé a mi tía a recoger la sala, recogiendo copas y tirando envoltorios a la basura, antes de regresar a casa con mis padres y mi hermana. En el camino a casa, sentí un cansancio extraño, como si hubiera gastado más energía de la que normalmente gastaría en una fiesta así. A la mañana siguiente, me desperté tarde, como siempre, decidí revisar las fotos y videos que había tomado la noche anterior. Era un ritual para mí, seleccionar las mejores imágenes para publicarlas en las redes sociales y guardar el resto como recuerdo. Comencé con los videos. El primero que vi fue el de la cuenta regresiva, y todo parecía normal. La cámara capturaba la alegría de las personas, las sonrisas, los abrazos. Pero fue en el segundo video, el que grabé justo después de la medianoche, cuando algo extraño comenzó a aparecer. Mientras lo veía, noté que, en algunos momentos, aparecían rostros que no reconocía. Al principio, pensé que era confusión mía. Tal vez eran amigos o vecinos de mi tía que no conocía bien. Pero cuanto más lo veía, más evidente era que algo no estaba bien. Los rostros no parecían normales. No eran como el resto de las personas en la fiesta, que reían, se movían o interactuaban entre sí. Estos rostros estaban inmóviles, con expresiones casi neutras, pero había algo inquietante en sus ojos. No miraban a otras personas ni participaban en la celebración. Miraban directamente a la cámara. Directamente a mí. Pausé el video y aumenté el brillo de la pantalla para intentar verlo mejor. Uno de los rostros estaba en el fondo, detrás de mi abuela, pero nadie parecía notar su presencia. En otra toma, un rostro diferente aparecía junto a la puerta del patio. Este era especialmente perturbador, su piel era pálida, casi translúcida, y sus facciones rígidas transmitían una expresión difícil de describir, como si estuviera observando con una intención que no podía comprender. Revisé el video una y otra vez, intentando encontrar una explicación. Tal vez era un error en la grabación, algún reflejo extraño de las luces, o incluso alguien que se había colado en la fiesta sin que lo notáramos. Pero algo en mi interior me decía que no era ninguna de esas opciones. Mostré el video a mi hermana. Ella lo vio en silencio, con el ceño fruncido, y luego me preguntó quiénes eran esas personas. No supe qué responder. Decidimos mostrar el video a nuestros padres, y más tarde a mi tía Regina. Ninguno de ellos reconoció a los rostros. Mi tía incluso intentó bromear, diciendo que tal vez eran vecinos que habían pasado por ahí, pero sabía que no lo decía en serio. Ella conocía a todos los invitados de esa noche, y nadie correspondía a las figuras que aparecían en el video. Mi inquietud creció. Decidí examinar el video cuadro por cuadro, buscando más detalles que pudieran explicar lo que estaba viendo. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Los rostros no permanecían en el mismo lugar. Al principio, uno de ellos estaba cerca de la puerta del patio.
En otro momento, aparecía junto a la mesa de postres. Era como si se movieran por la sala sin que nadie se diera cuenta, cambiando de posición entre los cuadros del video. Lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que, en un momento del video, uno de los rostros estaba justo detrás de mí. Pausé el video en ese cuadro y acerqué el zoom al máximo. La imagen estaba borrosa, pero las facciones eran claras, un rostro rígido, pálido, con ojos profundos que miraban directamente a la cámara. Esa figura estaba detrás de mí, tan cerca que no podía entender cómo no la había sentido. El miedo se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Mi hermana, que estaba sentada conmigo, también estaba visiblemente asustada. Me sugirió que mostráramos el video a alguien más, pero no estaba seguro de querer que más personas lo vieran. Pensé que tal vez lo mejor sería eliminarlo, pero no podía hacerlo en ese momento. Había algo en mí que necesitaba entender qué estaba pasando, aunque el solo hecho de mirar el video me aterrorizaba. Esa noche, intenté dormir, pero no pude. La sensación de que alguien estaba observándome no me abandonaba. Por momentos, parecía escuchar pequeños ruidos en la casa, crujidos en el piso o golpes suaves en las paredes, pero traté de convencerme de que eran solo ruidos normales de la noche. Cerca de las 3 de la mañana, algo me despertó. Abrí los ojos de repente, con la piel erizada, como si una corriente de aire frío hubiera pasado por mi habitación. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, la sensación de ser observado era tan intensa que me hizo tomar el celular y volver a ver el video. Esta vez, algo había cambiado. Los rostros, que antes parecían estáticos en el video, ahora se movían. No como una falla en la grabación, sino de forma fluida y deliberada. Cambiaban de lugar, giraban sus cabezas y parecían interactuar entre ellos, aunque el resto de la sala seguía igual. Era como si el video cobrara vida propia. El rostro que más me inquietaba, el pálido y rígido, ahora estaba mucho más cerca de la cámara. Cada vez que avanzaba un cuadro, parecía acercarse un poco más, hasta que su rostro llenaba casi toda la pantalla. No podía seguir mirando. Cerré el video y lo eliminé inmediatamente. No quería saber qué más podría haber visto si continuaba. Aunque eliminé el video, la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Durante los días siguientes, esa sensación de ser observado persistía. No vi más rostros, ni tuve otras experiencias extrañas, pero el miedo seguía ahí, como una sombra que no se disipaba. Algunas semanas después, hablé con mi tía Regina sobre lo que había pasado. Ella escuchó con atención, pero parecía más escéptica que asustada. Cuando terminé, dijo algo que me dejó aún más inquieto. Es curioso que digas eso, Bruno. Cuando compré esta casa, el agente inmobiliario mencionó que los dueños anteriores se mudaron de repente. Nunca me dijeron por qué, pero algo sobre la sala parecía haberlos incomodado. Ella intentó reír, como si fuera una broma, pero su expresión no coincidía con el tono. Desde ese momento, decidí no volver a pasar Año Nuevo en esa casa. Mi tía sigue viviendo allí y, hasta donde sé, no ha tenido experiencias similares. Sin embargo, para mí, todo cambió después de esa noche. Ahora, cada vez que veo videos de reuniones familiares, no puedo evitar buscar algo en el fondo, rostros, sombras, cualquier cosa que no debería estar allí. Nunca supe quiénes eran esas figuras, ni cómo aparecieron en el video. ¿Eran personas reales? ¿Algo que solo la cámara pudo captar? Prefiero no saberlo. Gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Cuentos Escalofriantes y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia y si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el próximo relato lleno de misterio y terror.